Dios le bendiga, hermanos. Iniciamos entonces hoy el capítulo 22 del libro de Lucas. En este capítulo vamos a ver el complot que se trama para matar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la institución de la Santa Cena, la última cena que él dice incluso que tanto ha anhelado tomarla, servirla y tomarla con ellos. Lo que significa también la grandeza del servicio, la negación que Pedro hace al Señor, predicha por él en sus momentos en que les estaba comunicando acerca de que sería entregado, y Pedro le dice que daría incluso su vida por él. Luego también vamos a ver lo que el Señor Jesús hace en el huerto de Getsemaní, en su oración, cuando lo arrestan y cuando niega Pedro esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 22 comienza de esta manera. Estaba cerca la Pascua, que es esa fiesta de los panes sin levadura que se celebra para conmemorar la libertad del pueblo de Israel de manos de los egipcios, cuando era Moisés quien los lideraba, quien los guiaba. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ellos tramaban entre ellos cómo darle muerte al Señor. Pero no lo hacían porque temían al pueblo y querían buscar la forma de hacerlo en un lugar y en un momento donde el pueblo no estuviese apresto, donde no estuviese atento. Y entonces dice la palabra que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Es decir, Judas fue por su propia cuenta ante los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para convenir con ellos la entrega del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Judas sabía de los lugares donde el Señor Jesucristo junto con ellos andaba, en esos lugares y las horas propicias donde no estaban acompañados de grandes multitudes. Ellos entonces se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espalda del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Recordemos que esa noche llegó palabra del Señor a Moisés para que instruyera al pueblo y les dijo que debían preparar un cordero y le dio especificaciones acerca de esa preparación. Y con la sangre del cordero tenían que marcar los dinteles de las puertas. Los postes y los dinteles de las puertas tenían que ser marcados para que cuando el ángel de la muerte que iba a pasar por allí viera la marca de la sangre colocada en los postes y en los dinteles de las puertas, pasara de largo y no entrara en ese lugar. ¿Por qué? Porque se consideraba que eran los que guardaban la palabra de Dios, los que estaban a favor de el Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Dios Todopoderoso. Entonces, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer
la Pascua con mis discípulos? O sea, ¿dónde se encuentra? Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esto es similar a lo que sucedió con el pollino de asna, el burrito, cuando el Señor, antes de entrar triunfalmente a Jerusalén, en ese pollino, dio instrucciones para que lo desataran en el lugar donde se encontraba, y cuando le preguntaran acerca de qué hacían con eso, le dijera: el Señor nos ha mandado. Así también pasó en esta oportunidad, es decir, todo estaba determinado, todo estaba organizado y planificado por el Señor. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. El Señor dijo: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estas son la cena del Cordero. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomad el pan, y dio gracias. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cada primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena. Esa Santa Cena nos permite recordar a nuestro Señor Jesucristo. Allí Él estaba emulando su entrega, ahí estaba emulando su crucifixión. Él estaba partiendo el pan, ese es el cuerpo de Cristo. Y estaba haciendo una simulación de lo que iba a suceder y les advertía a ellos. Normalmente este no es el pasaje que se usa para celebrar la Santa Cena en la iglesia hoy en día. Sin embargo, es apropiado y es correcto tomar este pasaje para que indica Lucas para celebrar la Santa Cena y recordar lo que dijo el Señor Jesucristo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es decir, el cuerpo iba a ser partido y la sangre iba a derramarse. Estaba hablando de sí mismo. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, su amigo, uno de sus amigos. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, a la verdad, lo que la Escritura establece acerca del Hijo del Hombre se va a cumplir. Pero ay del que va a entregar al Señor. Ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Recuerden que el Señor le dice a Juan: el que moje conmigo el pan en el plato, en señal de que es una persona a la cual él ha querido y lo ha considerado su amigo, pero es ese el que le va a entregar. Recuerden que Pedro le hace señal a una seña a Juan para que él le pregunte al maestro por su cercanía de quién es el que le va a hacer esto, quién lo va a entregar ante las autoridades. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo:
los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Es decir, estos son los reyes del mundo. No así la figura del Señor, el Rey de reyes y el Señor de señores. Es decir, quizás muchos esperaban que Él fuera un precursor y un libertador como cualquier otro hombre en la tierra que llegó a tener poder, como Darío, como Nabucodonosor, como David, por ejemplo, que con lanzas, con caballos, con carros iban a alcanzar, como Faraón. Pero esa no era ni es la figura del Rey del universo, del Señor Jesucristo, porque Él vino a salvar a lo que estaba perdido. Él vino a hollar la cabeza de Satanás, pero tenía que entregar, es decir, no hay redención sin sangre, sin derramamiento de sangre. Y entonces Él se entregaría por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque su propósito es universal, no era local, no era regional, no era un propósito que estuviese determinado con especificaciones. No, Él vino para salvar al mundo. Lo que estaba perdido, Él vino a restaurar. Entonces, Él les habla acerca de esto, de que esto es lo que hacen los reyes de las naciones, los que tienen cargos reconocidos terrenalmente. Pero le dice, mas no así vosotros, es decir, así no sucederá con ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor estaba dando el ejemplo. El Señor estaba dando a sus discípulos más cercanos, a los apóstoles, a los 12, les estaba dando una enseñanza, que el que se hiciese más pequeño entre todos y sirviera, ese sería considerado como el mayor. Y eso mismo es lo que sucede con nosotros. Porque el que quiere ser mayor tiene que comportarse como un siervo humilde, sencillo, con sus prójimos, con su hermano. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y miren lo que va a decir, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos fueron, llevaron la palabra de Dios tal como el Señor se la había enseñado. Sufrieron y padecieron por la palabra de Dios. Y todos fueron dados por muertos a causa de la palabra de Dios. Fueron crucificados, otros fueron traspasados por lanzas, otros incluso iban a ser quemados y padecieron en general a causa del nombre del Señor Jesucristo. Y ellos son los que se sentarán en tronos que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Se lo decía yo al principio a ustedes. Este es la anunciación, esta es la predicción de lo que iba a suceder. El Señor Jesucristo le dice delante de todos a Pedro lo que él va a sufrir, porque fue un lamento. Pero a diferencia de lo que Pedro sintió, en lugar de tener remordimiento, tuvo arrepentimiento, mientras que Judas veremos que no tuvo arrepentimiento y lo que hizo, lo hizo por remordimiento. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos le dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Toda la palabra tiene cumplimiento. Y toda la palabra habla del Señor Jesucristo. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta. Porque no comprendieron lo que él les estaba indicando. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Y acá está el mensaje. Es necesario que nos mantengamos alerta, que mantengamos nuestra vida en vela, orando, pidiendo y rogando al Señor para que no entremos en tentación, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor, mientras estaba orando, dice la palabra que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Por qué? Porque estaba orando con fervor, estaba orando intensamente, y de esa manera es como nosotros tenemos que aprender, buscar al Señor y pedirle que sea Él que resplandezca su rostro sobre nosotros, que su presencia se mantenga a nuestro lado, que el Espíritu de Dios esté obrando en nuestro corazón para no caer en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Les dijeron sus discípulos, los apóstoles. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Supuestamente fue Pedro. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él:
como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El enemigo se mueve en la oscuridad, en las tinieblas. Y todo aquel que no es de Cristo es contra él. Y ellos fueron con esa actitud de noche, en las tinieblas, en la oscuridad, para apresarle. Y fueron con palos, fueron con espadas, y el Señor les dice: tanto tiempo que estuve con ustedes enseñándoles en la sinagoga, porque la palabra lo dice, lo confirma. De mañana iba al templo y enseñaba, y de noche oraba. Se retiraba al monte que se conoce como el Monte de los Olivos, y allí oraba. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dios nos libre de negar al Señor. Y no es un juicio a Pedro. Estaba lleno de temor, estaba lleno de angustia, estaba turbado al ver al Señor en esa condición, pero también temía por él. Y dice en uno de los evangelios que lloró amargamente. Aquí también lo dice. Y lo reflejan como algo que le sucedió a un seguidor constante, permanente del Señor Jesucristo. A un hombre que hablaba eufóricamente, que tenía un carácter iracundo, que era explosivo y hacía cosas que se podrían considerar como un paladín, un hombre que está lleno de la palabra de Dios y que ciertamente no le sucederá nada de esto. O sea, no es posible. Él dice: no te negaré hasta el final. Voy a estar contigo. Incluso puedo padecer la muerte, pero no te voy a negar. Y entonces acá el Señor lo mira cuando esto sucede, porque ya el Señor lo había predicho. Ahí seguramente Pedro cae en cuenta: ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? Sin embargo, más adelante vamos a ver que el Señor lo va a restaurar. ¿Mm? Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Este era un juego macabro que ejercitaban y practicaban los romanos cuando iban a llevar a la crucifixión a alguien. Le colocaban una venda, le daban vueltas, luego le daban golpes y luego entonces le preguntaban quién les había golpeado.
era una forma burlista de humillar al que estaba siendo enjuiciado. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo diré. Si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Repito, el Señor Jesús le dice: si yo se los digo, ustedes no lo van a creer. Y también, si les pregunto, ustedes no me van a responder, ni me van a soltar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que yo soy, que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos los hemos oído de su boca. Es decir, ellos consideraron lo que interpretaron lo que el Señor Jesucristo había dicho, que Él es el Hijo de Dios. Él lo afirmó acá, dándole a entender a ellos: ustedes mismos lo han dicho y no tienen temor de lo que están haciendo, no tienen temor a Dios por lo que están haciendo. Capítulo 23. Levantándose, entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él, el Señor Jesucristo, le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Dense cuenta que los 13 evangelios, con el de Lucas que hemos estudiado, el de Juan, el de Marcos y el de Lucas, resaltan todo la pasión, toda la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con ciertos aspectos que pueden entenderse por variación, mas no por contradicción. ¿Por qué? Porque Lucas hizo una investigación sobre aquellos que eran testigos oculares de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Igual lo hizo Marcos, pero Juan y Mateo estuvieron con él. Bien. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Recuerden que en capítulos anteriores él buscaba la ocasión de ver a Jesús, porque decía: ¿quién es él que hace tantos milagros y maravillas? Porque a Juan yo lo ordené que lo decapitaran. Entonces les decían unos: bueno, uno de los profetas ha resucitado, y otros incluso decían que era Juan. Pero Herodes dijo: pero es que a Juan yo lo decapité, ordené decapitarlo. Y le hacía muchas preguntas. Entonces Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, el Señor Jesucristo, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes
y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Es decir, ellos con maldad, llenos de ira, llenos de odio, iban contra el Señor Jesucristo. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre ningún delito de aquellos de los que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ellos escogieron, en lugar de la bendición, de la salvación, escogieron la ruina, escogieron al mundo. Este Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio en una revuelta que él lideraba. Les habló entonces otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Sin embargo, el deseo, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. El deseo de Pilato en liberar al Señor Jesucristo tenía una condición: que su cargo no se fuese visto o envuelto en una situación inconveniente. Es decir, que él pudiese mantener su lugar, mantener su estatus, mantener el mando sobre la provincia de Judea. Ciertamente no halló nada, ningún motivo por qué crucificarle, pero ya veremos lo que sucede más adelante. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este para que lo crucifique. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Otros evangelios hablan acerca de que Pilato, al ceder, ellos llevarán el caso al César y le dirán que el Señor Jesucristo se ha hecho rey, por tanto va en contra de los designios de Roma. Y también les dicen que si eso es así, les comentarán que entonces Pilato también se ha hecho enemigo del César. Entonces ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó, es decir, a Barrabás, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Este Simón de Cirene es el padre de Rufo. A Rufo es un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Él se convierte y encarga su vida al Evangelio. Eso lo vamos a ver en el libro de Hechos. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque
He aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Recuerden que en las señales del fin, el Señor advierte y dice, hay de las que están encintas y hay de las que están criando en esos días, dando a conocer de que esos días serán días malos, días difíciles. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el árbol seco? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, aún en sus últimos momentos, en su estrado de muerte. El Señor les dice, perdónalos, Padre. Él se dirige al Padre, Él no los condena. Él le dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben, están perdidos, desconocen lo que están haciendo. Y repartieron entre sí sus vestidos. Lucas lo hace de una manera específica, da detalles, pero no entra en cada detalle. Echando suertes sobre sus vestidos. Y en el pueblo estaban mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero llegará un día en que esos mismos que los traspasaron llorarán, dice la palabra de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Eso lo mandó a elaborar y colocar sobre la cabecera en la cruz Pilato, aun cuando los sacerdotes y los principales, los religiosos de Israel se opusieron y dijeron, no, coloca que él dijo que es el rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que está escrito así quedará. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es decir, estás en esta situación de muerte y todavía con todo y esto eres incapaz de rendirte a Dios. ¿Cuántos hay quienes aún en su lecho de muerte no quieren recibir al Señor Jesucristo? No desean entregarle la vida al Salvador por el orgullo, por la arrogancia, porque no tienen fe, porque no creen. Entonces le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Quizás porque creen también que Dios no es suficiente o porque piensan que ha sido la suerte la que les dio la vida a ellos. Nosotros a la verdad justamente padecemos, le dice uno de estos hombres malhechores que está siendo crucificado al otro, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y esto está escrito para que reconozcamos también que nosotros, por nuestros hechos, debimos haber recibido ese castigo. Pero Él se entregó, Él fue el que se entregó por cada uno de nosotros, por nuestras iniquidades, por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Porque en nuestras propias fuerzas no es posible
alcanzar la salvación. La salvación se alcanza cuando reconocemos al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Cuando le decimos, Señor, gobierna mi vida. Te entrego a ti mi corazón, lo que soy, lo que tengo. Vengo arrepentido de todo lo malo que he hecho en mi vida, porque hay muchos que creen que no han hecho nada malo y se consideran a sí mismos limpios, lo cual es un gran error. Entonces, cuando venimos delante de Él en arrepentimiento, Él lo mira, Él escucha. Y cuando le decimos, te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida, en ese mismo instante Él te da vida eterna, Él te salva. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, esto es las 12 del día para nosotros, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, en el calendario gregoriano. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, lo cual indica que ahora a ese lugar santísimo tenemos todos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venimos a Él, el Padre no nos ve a nosotros, sino ve al Señor Jesucristo, y por eso somos justificados. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Recuerden ese centurión, ese gentil, ¿no? Un soldado que le prestaba servicio al gobierno romano, al imperio romano, reconoce que verdaderamente el Señor Jesucristo era el Cristo, el Rey, el Hijo de Dios. Era justo, dice. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Recuerden, el Señor le dice a Juan, hijo, entre una de sus últimas palabras, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aquí vemos en José de Arimatea un hombre del Sanedrín, que forma parte de estos religiosos que han venido dirigiendo la vida religiosa y de Israel, del pueblo de Israel. Pero este hombre siguió a Jesús. También estaba acompañado de Nicodemo, dicen otros de los evangelios. Pero lo importante de esto es que había gente de Israel que ostentaba esas posiciones, que creía en el Hijo de Dios, que sabían que Él es el Señor. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Esa era una propiedad de José de Arimatea. Él fue a donde Pilato y le pidió que le entregara el cuerpo. Pilato, antes de entregárselo, confirmó con uno de sus oficiales, de sus centuriones, que realmente estuviera muerto. Y cuando lo vieron, lo afirmaron. Y recordemos que ni un hueso suyo
para el cumplimiento de la palabra, fue quebrado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Recordemos que el Señor también es el día, es Señor del día de reposo. Es decir, el día de reposo no se hizo a causa se hizo a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Y vueltas, estas mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24. Aquí, en este capítulo, vamos a hablar de lo más grande, el evento más grande, más glorioso de todos los tiempos. No hay un evento superior a este, porque este es el evento que sella que la palabra de Dios ha dado cumplimiento, y es la resurrección. La gloria de Dios vino sobre el Señor y lo levantó de los muertos. La victoria. Fue glorificado. Fue llevado a la derecha del Padre, donde está allí gobernando con poder, con majestad, con gloria. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles fueron usados. ¿Para qué? Para abrir los ojos, traer ese resplandor a su mente. La memoria volvía en ese momento para recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo había enseñado acerca de lo que iba a suceder, de lo que Él iba a padecer, pero también lo que se iba a cumplir al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ya eran 11, no eran 12. Luego ese lugar lo ocupa Matías, que en suertes sale como el apóstol que sustituirá ese lugar, que ocupará ese lugar que está vacío. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. No se sabe cuáles eran los nombres de ellos, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero ellos no lo sabían. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:
ese es Pedro. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ellos sabían que había una palabra que habría de cumplirse, pero en ese instante no sabían, no podían identificar al Señor, que estaba Él mismo junto a ellos. Y ellos le declaran lo que ellos esperaban. Y le dijeron cómo era considerado un varón profeta, poderoso en obra y en la palabra de Dios. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, le dicen ellos al Señor Jesucristo, sin saber que era Él, las que antes del día fueron al sepulcro. Y cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos, es decir, ellos le estaban comentando acerca del testimonio que estas mujeres le habían dado a estos 11 acerca de los ángeles. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Claro, porque el Señor Jesucristo se los recordó, se los recalcó, se los enseñó, se los manifestó, pero ya está escrito, ya estaba escrito. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le está diciendo a ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Cuando partió el pan, cuando bendijo delante de ellos y frente al Padre, bendijo el pan. Ellos abrieron los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Algo así como que no podemos ver el sol físicamente, no lo podemos ver, pero sentimos su calor, sentimos su presencia. Y entonces ellos les dicen, sentíamos un ardor en el corazón. ¿Por qué? Porque el Maestro estaba a nuestro lado. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. El Señor apareció allí en el aposento alto y les dijo, porque estaban ahora en Jerusalén, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo.
Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de él. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la gran comisión. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La promesa, ¿cuál era la promesa? El Espíritu Santo de Dios, que vendría sobre ellos. Y el Espíritu Santo de Dios que vendría sobre nosotros, sobre todos aquellos que hemos decidido seguir al Señor de señores y al Rey de reyes. Finalizamos, hermanos, con este estudio del libro del Evangelio de Lucas de la siguiente manera. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esto es lo que un evangelio de un hombre que no estaba siguiendo personalmente al Señor Jesucristo en su ministerio, pudo recopilar, pudo recibir de su amistad, de su relación con aquellos que lo siguieron, con aquellos que estuvieron participando y compartiendo la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evento, el milagro más glorioso de toda la humanidad y de todos los tiempos. Porque si esto no hubiese sucedido, entonces no fuera verdad. Y esa es la verdad, que el Señor resucitó, que está en su trono gobernando, que va a venir a hacer justicia, que va a tomar a su pueblo y que en su venida aquellos que en su nombre han descansado, que están durmiendo, que han fallecido, pero han fallecido habiendo reconocido al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, ellos resucitarán primero, ellos irán y ellos serán vestidos y transformados con vestiduras blancas, transformados e irán hacia Él en los cielos. Y nosotros, si estamos en esa condición, también lo haremos. Y si no, seremos arrebatados a Él, y porque somos parte del ejército de Cristo, del ejército del Rey de Jacob, del Rey de Israel, del Señor de señores, del Dios de toda la creación, el que hizo los cielos y la tierra, el Verbo que se hizo carne, el Verbo Dios mismo que no escatimó ser lo que es y bajó a reunirse con su pueblo y a salvar lo que estaba perdido. Esta es palabra del Señor y agradecemos al Señor por habernos dado la sabiduría, el entendimiento, la paciencia para llevar su palabra, para entender que en su palabra está la verdad, que el que quiera recibir a Cristo
lo puede hacer de la manera más sencilla. Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Con solo eso, con solo decir eso, el Señor perdonará su pecado, lo abrazará y le dará vida eterna. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este tiempo que nos permite avanzar hacia otro recorrido en tu palabra. Tú eres el que ha permitido que nosotros al día de hoy podamos haber cumplido con la enseñanza que tú nos das, la explicación de tu palabra. Y yo te doy gloria, te doy honra y alabanza y te doy gracias por todos los que acá escuchan. Señor, transforma las vidas. Usa esto, Señor. Úsalo como instrumento para que muchos lleguen a tus pies, te reconozcan, cambien sus vidas, te reciban como el Señor y el Salvador, Señor. Y tú les muestres, Padre amado, el amor, la misericordia, la bondad y la generosidad. Y te muestres tú como el Salvador de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.